Bueno, la idea de hoy es contarles un par de detalles de los experimentos de materia oscura que son al final muy importantes para entender los resultados que salen de estas búsquedas y los posibles problemas con estos resultados, ¿no? Bueno, antes estuvimos hablando de esto, ¿no? Ya 2 días, y solo les quería recordar que estamos pensando en los detectores de materia oscura que son más o menos el 30% del total de la energía del universo. Y el detector que usamos nosotros para esto es un detector de silicio donde se produce ionización de carga cuando hay un recoil de un núcleo de silicio que viene de una partícula de materia oscura, ¿no? O por cualquier otra razón que produzca este retroceso del núcleo de silicio. Y les conté también ayer cómo hacíamos el análisis, ¿no? Les voy a recordar porque va a ser un poco relevante a lo que miremos en unos segundos. Nosotros tomamos exposiciones con 0 segundos, que acá las marco como blank exposures, y exposiciones con 30.000 segundos. Y estos histogramas muestran la diferencia en el likelihood para interpretar, que resulta de interpretar estos eventos como ruido electrónico o como un evento real de radiación. Entonces, para las exposiciones con 0 segundos, todo es ruido electrónico, y eso nos permite elegir un corte donde sabemos que el ruido electrónico no nos afecta más, ¿no? Entonces decimos, bueno, nuestros eventos de radiación de verdad son los que tengan un valor de esta diferencia de likelihood menor a menos 30, porque ahí no espero ningún ruido electrónico. Y después comparamos con los datos, que son estas exposiciones de 30.000 segundos, y vemos que no hay ningún evento ahí, ¿no? Y eso nos permite poner el límite en la búsqueda de materia oscura. Ahora, una parte importante viene de esta simulación, que son simulación de recoil nucleares en el silicio, para lo cual usamos nuestro modelo de cómo funciona la ionización de carga en el detector, y eso nos pone una eficiencia con función de energía de ionización. ¿Está bien? O sea que la combinación de estas dos curvas es lo que se usa para producir el resultado de materia oscura, ¿no? ¿Cuántos eventos vemos por arriba de cierto corte y cuál es la eficiencia para detectar eventos reales con ese corte? Y este es el tipo de eficiencia que tenemos, ¿no? Tenemos 2 formas de hacer andar el detector. Una, que no voy a entrar en mucho detalle, pero una nos permite bajar el ruido sumando haciendo una suma adentro del detector de muchos píxeles, ¿no? Entonces uno puede sumar antes de leer los píxeles y la señal de ruido aumenta mucho y la eficiencia aumenta, ¿no? Esta es la eficiencia como función de energía. Pero bueno, el punto es que tenemos que mirar eventos con cerca de 60 electronvolt de energía. ¿Está bien? Y con todo esto ponemos estos límites, ¿no? Bueno, la parte que fue muy rápido ayer y que quería pasar un segundo más hoy es que estos detectores, ¿no? Con este tipo de eficiencia son detectores que tienen 2 electrones de ruido, y nosotros queremos mirar partículas de materia oscura más livianas. Necesitamos mover esta curva de eficiencia hacia la izquierda, ¿no es cierto?, para llegar a niveles más bajos. Entonces lo que estamos haciendo para eso es investigar un nuevo tipo de detector que se llama Skipper, CSD, ¿no? Y
y les quiero contar cómo funciona, porque es una tecnología interesante, simple pero interesante, ¿no? Les había mostrado que para leer la carga en el detector lo que uno hace es mover la carga de un píxel a otro, ¿no? Y finalmente depositarlo en el último píxel, que es el único que puede medir carga, ¿no? Digamos que uno tiene que pensarlo como que en este último píxel uno tiene un voltímetro, es un capacitor, le pone carga y mide el voltaje de ese último píxel. Entonces la carga la va moviendo de un píxel al otro con distintas barreras, ¿no? Se llaman barreras H por horizontales, summing well, output gate, y después la tira en el sense node, donde se mide, y después simplemente, después de medirla, se resetea con este voltaje de reset y se pone la carga del siguiente píxel. ¿Está bien? Ese es como se lee un detector de CCD normal. En el caso del skipper CCD, esta historia es distinta. La carga se mueve de la misma manera, pero la carga se lleva hasta el sense node y después, en vez de resetearla, se vuelve para atrás y se la vuelve a poner en el sense node. Y uno puede hacer eso tantas veces como quiera. Entonces, eso significa que el ruido asociado con leer esta carga queda eliminado, ¿no? Porque yo leo la carga una vez, tengo un ruido, pero como no destruyo la carga, la vuelvo para atrás, la vuelvo a poner acá, puedo leer de nuevo y de esa forma promedio muchas medidas de la misma carga y puedo llevar el ruido tan bajo como quiera. ¿Se entiende? Entonces, la carga, cada medida de carga la puedo llevar a tener un ruido de 1,8 electrones. Ahora puedo hacer 100 de estas medidas y bajar el ruido en un factor de 10. Entonces esto es bien espectacular para empujar esa curva de eficiencia, ¿no?, que les estaba mostrando antes, esta curva de eficiencia más cerca del cero. Y de esa forma acceder a parámetros de materia oscura en esta región. Bueno, todo esto es muy lindo, ¿no? Nosotros hicimos una prueba del detector, llega realmente a ruidos muy bajos, ¿no? Acá se ve que con este detector empezó con un ruido más grande en una sola muestra, ¿no? Cerca de 10 electrones, y termina con un ruido de 0.2 electrones. Y esto es lo que se puede lograr con eso, ¿no? Con ese detector nuevo, este es los límites de materia oscura que se podrían modificar. Esta curva punteada es lo que podemos hacer ahora con los detectores que tienen 2 electrones de ruido, y esta otra curva es lo que podría uno lograr con detectores que tienen 10 veces menos ruido. ¿Está bien? O sea que es bien importante para investigar esta zona del parámetro de materia oscura, donde hay un montón de confusión, ¿no? Porque hay algunos hints o algunas evidencias de detección, pero también hay límites que rechazan esas posibles observaciones. Entonces con este detector solucionamos el problema, porque barremos mucho más. Este detector recién es un prototipo, ¿no? Lo estamos probando en el laboratorio y el año que viene vamos a saber si realmente lo podemos instalar en nuestro experimento en SNOWLAB para barrer muy bajas energías. Si esto no llega a funcionar, bueno, listo, le ganamos a todos, ¿no? En el sentido de materia oscura liviana no tenemos competencia. Ni hablar de lo que pasaría con un detector así para modelos donde la materia oscura tiene una interacción con el electrón, ¿no? Tiene un recoil con el electrón en vez del núcleo.
de nuevo, ¿no? Este tipo de detectores le gana a cualquier otra tecnología, ¿no? Pero no voy a entrar mucho en detalles. Pero ahora, entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos detectores de materia oscura donde estamos empujando el umbral cada vez a energías más bajas. Pero hay un problema. El problema es que nosotros estamos mirando recoils nucleares y no hay mediciones buenas de cuál es la eficiencia de ionización de un recoil nuclear. O sea, nosotros sabemos que si hay una interacción de un rayo X, ¿no? Una interacción electromagnética con un electrón en la red cristalina del silicio, producimos un electrón agujero por cada 3,6 electronvolt de energía. Y eso está medido muy bien, ¿no? Esa calibración uno la puede hacer tantas veces como quiere, distintas energías, y funciona bien. El problema es que cuando uno produce un recoil nuclear en el silicio, no toda la energía de retroceso de este núcleo de silicio se convierte en ionización. Parte de esa energía es absorbida como vibraciones de la red cristalina y no produce ionización. ¿Está bien? Eso en general se llama, hay gente que lo llama quenching factor, ionization yield, ¿no? O acá está como cociente de ionización, donde esta es la energía del retroceso del núcleo de silicio. ¿Está bien? Entonces acá veo que a 28 kiloelectronvolts o a 20 kiloelectronvolts, solamente el 40% de la energía del retroceso del núcleo de silicio se convierte en carga, se convierte en energía de ionización. O sea que hay una diferencia entre la calibración que se usa para rayos X, por ejemplo, que la calibración que uno tiene que usar para retrocesos nucleares. Y es por eso, porque parte de la energía es absorbida por la red cristalina como fonones, ¿no? Ahora, este es el estado de nuestro conocimiento de la eficiencia de ionización de retrocesos nucleares en silicio. Y el último punto está a 4 kiloelectronvolt, el punto de energía más baja. Entonces nosotros estamos extrapolando nuestra calibración por un factor grande, ¿no es cierto? Hay un modelo que se llama modelo de Linhart, que es esta curva, que es un modelo, tiene una fuerte componente empírica, ¿no? El modelo, pero es un modelo parametrizado con datos que ajusta más o menos bien a los datos y que predice cómo tiene que ser la ionización para energías más bajas. Ahora, este problema que le estoy contando en silicio es un problema para todos los experimentos de materia oscura que tienen un umbral bajo, ¿no? Porque estas mediciones, como van a ver en un segundo, son muy difíciles de hacer. Entonces, lo que le voy a tratar de contar primero hoy es cómo uno soluciona este problema, ¿no? Si se imaginan por un segundo, ¿no? Si vamos acá, estas curvas, ¿no? Por ejemplo la curva de CDMS, ¿no? Que es un experimento que usa germanio, un cristal de germanio. Esta curva depende enormemente de cuál es la eficiencia de ionización para el germanio cerca del umbral, ¿no? O sea que hay que hacer esas medidas. Hasta ahora, en realidad en la comunidad hemos estado un poco relajados en forzar a los experimentos
a producir la calibración hasta las energías más bajas, y eso ha generado un montón de confusión, ¿no? Porque si uno interpreta un poco distinto el modelo de calibración, de ionización para el germanio, esta curva se corre un montón, ¿no? Bueno, entonces les voy a contar cómo estamos nosotros solucionando esa parte de ese problema de calibración, ¿no? Que tenemos que calibrar hasta, no sé, 60 kiloelectronvolts, 60 electronvolts, cómo lo tenemos que solucionar. Una cosa que les quería decir que va a empezar a aparecer ahora es esta notación EE, ¿no? Esto significa que son 140 electronvolts electron equivalent. O sea, 140 electronvolts si la interacción fuera con el electrón. Pero si la interacción es con el núcleo, tengo que aplicar esta corrección para saber cuál es la energía del retroceso nuclear. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora va a haber dos tipos de energía. Estas energías EE y las energías sin EE, que se refieren a energías del núcleo. Bueno. Entonces, esta es una forma de hacer el experimento. Los neutrones, ¿no?, tienen el mismo tipo de... producen lo mismo en el silicio que las partículas de materia oscura, producen retrocesos del núcleo de silicio. Entonces uno puede agarrar un haz de neutrones, tirárselos a un cristal de silicio, mirar el ángulo, medir el ángulo con un detector de neutrones. Si tiene la energía inicial y tiene el ángulo, entonces por conservación de energía y momentos puedes saber cuánto es la energía del recoil nuclear, la energía del retroceso nuclear del núcleo de silicio. ¿Está bien? Entonces este es el experimento ideal, ¿no? Agarrar neutrones, tirarlos, producir un neutrón, tener un neutrón que tenga un ángulo consistente con unos pocos electronvolt de energía, ¿no? Y medir lo que pasa en el detector de silicio. ¿Está bien? Bueno, resulta que esta idea no es tan fácil de realizar, ¿no? Tener un neutrón que deje 100 electronvolts en un núcleo de silicio y aún así se desvíe en un ángulo suficientemente grande como para poder medirlo, significa que el neutrón tiene que tener una energía inicial muy baja y además tiene que ser muy monoenergético, ¿no? Para no tener esa incerteza en la energía inicial. Bueno, entonces hacemos algo que es un poco distinto. O sea, este experimento se puede hacer, para energías altas se puede hacer este experimento, ¿no? Si uno quiere medir un ángulo de deviación de 10 grados, puede tener un neutrón de cientos de kiloelectronvolts y ver esa deviación. Pero cuando se va a energías muy bajas, eso se vuelve más difícil. Entonces, usamos un experimento distinto, un poco distinto, donde con un blanco de litio, le pegamos con protones en blanco de litio y producimos neutrones de 50 a 600 kiloelectronvolts por una reacción nuclear, ¿no?, de protón-litio, ¿no? Produce estos neutrones en este rango de energía. O sea que es bien, no es monoenergético, ¿está bien? Después uno mide el ángulo, ¿no? Hay que tener un buen colimador para saber la dirección original y poder medir el ángulo de scattering del neutrón en un blanco de silicio y medir también lo que pasa en el blanco de silicio.
Entonces uno tiene casi todo lo mismo que antes, solamente que ahora no se conoce la energía inicial del neutrón, ¿no? Porque la energía inicial del neutrón, el neutrón ya no es monoenergético, sino que está en este rango. Sin embargo, uno puede medir el tiempo de vuelo del neutrón, ¿no? Desde que el haz de protones le pega al litio hasta que es detectado en el detector de neutrones. Porque el detector de silicio no tiene buena resolución temporal, lamentablemente. Entonces uno mide esto, mide esta distancia recorrida, y con esa distancia recorrida puede estimar la energía inicial del neutrón, y así puede reconstruir de la misma forma que antes la energía del retroceso nuclear en el silicio. Entonces es un experimento parecido, ¿no? Se mide el neutrón en un detector de neutrones a cierto ángulo y se mide la energía del neutrón con el tiempo de vuelo. Entonces vamos a tratar de hacer ese experimento. Este es el diseño del experimento, ¿no? Uno tiene un beam de neutrones. Este beam de neutrones es el que sale del blanco de litio, ¿no? El beam de neutrones que sale del blanco de litio pasa por un colimador, y un colimador de neutrones es un montón de polietileno con un agujerito chiquito, ¿no? Entonces hay un agujerito, todo el resto, los neutrones que no están alineados en el eje del colimador son absorbidos por el polietileno. Un detector de silicio, ¿no? Y un arreglo de detectores de neutrones. Entonces uno puede medir el ángulo. Estos detectores tienen que tener buena resolución temporal para poder medir la energía del neutrón a partir del tiempo que demora el neutrón de viajar desde el target de litio hasta el detector de neutrones. De nuevo, como le voy a contar en un segundo, este detector de silicio no tiene buena resolución temporal, entonces no se puede usar para medir la energía del neutrón. Bueno, ese es el experimento planeado. Este es el experimento que hicimos el año pasado como parte del esfuerzo de calibración de nuestro experimento de CCDs en un laboratorio de física nuclear de la Universidad de Notre Dame, ¿no? Que tienen el acelerador con el beam de protones para generar estos neutrones. Bueno, lo primero que ven es que a nuestro colimador le falta un pedazo, ¿no? Lo que pasó es que hicimos la prueba y había muchos neutrones que pegaban en algún lugar, rebotaban en el colimador y volvían a pegar en uno de estos contadores. Entonces, para bajar un poco el ángulo sólido, le sacamos un cacho al colimador, ¿no? Pero después de eso es lo mismo, el detector de silicio está acá y acá hay un arreglo de 40 detectores para identificar. En general, este experimento, cuando uno quiere hacer un experimento así a energías más altas y cuando tiene un detector más grande, ¿no? Nosotros tenemos un blanco de silicio, ahora les voy a contar un poco qué es este blanco de silicio, pero si uno tiene un detector más grande, basta con poner un solo detector acá y moverlo a distinto ángulo, porque el rate de evento va a ser tan alto que se puede hacer el experimento. Nosotros, como van a ver, para tener bajo ruido en el detector, usamos un sensor de silicio muy pequeño y por eso tenemos que tener un montón de detectores de neutrones, si no nos pasaríamos años haciendo esta medida y la gente de Notre Dame no nos va a dejar estar ahí muchos años, ¿no? Bueno, estos tipos tienen un Van der Graaf, tandem Van der Graaf, 10 megavolts. La reacción que usamos litio con
con protón da neutrón y berilio. El berilio lo paramos en un pequeño film y conocemos bien la estructura del tiempo del beam de protones. ¿Está bien? Y por supuesto uno lo que quiere acá es meterle la corriente más grande que se pueda para generar los protones, para generar la mayor cantidad de neutrones posible. Bueno, el espectro de los neutrones en el laboratorio es, que tenemos, como le decía, de 50 a 100 y salen en muchas direcciones, ¿no? O sea que es importante colimar. Y ahora les voy a contar un poquito del detector de silicio, este detector. O sea, lo ideal sería poner ahí el mismo detector que usamos para la materia oscura, ¿no? Poner nuestro detector de DAMIC acá. Sin embargo, el detector de DAMIC funciona dentro de un crióstato y hay que enfriarlo a 150 grados bajo cero. Y además se lee en forma muy lenta, ¿no? Tardamos cientos de segundos en leer el detector completo. Es un detector grande, entonces cada píxel demoramos cerca de 40 microsegundos y tarda mucho en leer, o sea que no tiene resolución temporal para hacer este experimento. Entonces usamos otro detector, un detector que se llama Silicon Drift Diode. Este es un detector comercial, ¿no? Se puede escribir una orden y te lo mandan en un par de semanas, que se usa para rayos X de baja energía. Y el detector es un detector de silicio, ¿no? De nuevo, un cristal de silicio. Pero nosotros necesitamos que este detector tenga bajo ruido, ¿no? Ya les conté que si uno agarra un pedazo de silicio y le pone 2 electrodos, el ruido que tiene eso es enorme. Entonces estos tipos lo que hicieron es generar un campo eléctrico para que la carga viaje de este cristal de silicio, viaje a un punto donde hay un ánodo con una capacidad muy chiquita y ahí es medida la carga, ¿no? Entonces este detector, de nuevo, después la señal se preamplifica, no tiene una resolución temporal de nanosegundos porque la carga tiene que viajar adentro del detector, seguir esta línea de campo, pero sí es mucho más rápido que un CCD para leer y además llega a un ruido electrónico de aproximadamente 100 electronvolts. ¿Está bien? Entonces hacemos la calibración. Esto es parecido a lo que les mostraba ayer con el detector con el CCD de DAMIC, ¿no? Calibración con rayos X. Uno puede identificar las distintas energías, medir la no linearidad y entender eso para calibrar el detector de silicio para interacciones electromagnéticas, ¿no? Eso es fácil. El problema es que no existen estas líneas para neutrones. Para neutrones uno tiene que hacer el experimento que le estaba mostrando antes. Bueno, un detector de neutrones barato. ¿Está bien? Detector de neutrones barato es centellador plástico que tiene cierta eficiencia para producir luz con neutrones y un montón de fotomultiplicadores que teníamos disponibles en el laboratorio. Y con este tipo de detector pudimos establecer un umbral
muy por abajo del fotoelectrón, o sea, cuando produce un recoil en este plástico centellador, se produce luz y nosotros ponemos el umbral por abajo de un solo fotón, o sea que bastante bajo ruido. Y eso es importante porque uno quiere ver neutrones de baja energía, ¿no? Uno quiere los neutrones que dan más sensitividad para baja energía, para recoils de baja energía, son los neutrones que vienen, se desvían un ángulo muy pequeño, pero además originalmente tenían la baja energía, ¿no? Cerca de 50 kiloelectronvolts. Entonces uno quiere realmente hacer el experimento teniendo la posibilidad de usar los neutrones de más baja energía que están disponibles en este arreglo. Bueno, con este sistema probamos y demostramos que podemos llegar a ver los neutrones de 50 kiloelectronvolts. Ok, la resolución temporal es muy importante porque la resolución temporal en estos detectores de neutrones determina cuál es la resolución de energía del detector, cuál es la resolución de energía de los neutrones, ¿no? Entonces la resolución de energía para los neutrones, con los 2 nanosegundos que tenemos de resolución temporal en los detectores, en los fotomultiplicadores, está más o menos en el 5%. Bueno, sigamos. El sistema de adquisición es un sistema de adquisición bastante estándar, ¿no? Donde cada fotomultiplicador pasa por un discriminador que lo digitaliza, ¿no? Lo convierte en un 1, un 0, y todo eso se combina con las mediciones de tiempo que vienen del detector de silicio, y el detector de silicio también se digitaliza para tener el evento, tener 2 medidas para cada evento, ¿no? Los tiempos de la barra de centelladores y la energía medida en el detector de silicio. Bueno, de nuevo estoy ¿no? yendo bien a los detalles, ¿no? Pero les quería dar una impresión de cómo se hacen este tipo de medidas. Entonces les dije que había 2 medidas por cada evento, ¿no? La ionización en el detector de silicio y el tiempo de vuelo en los detectores fotomultiplicadores, en las barras centelladoras. Se ven varias cosas en este gráfico, ¿no? Primero es que la parte que nos interesa a nosotros, ¿no? Para calibrar nuestro detector a energías bajas, está todo por acá abajo, ¿no? Todo bien por abajo, ¿no? Esto es 1 kiloelectronvolt. Yo le dije que nosotros teníamos que calibrar 60 electronvolt, ¿no? Y después, bueno, se ven rayos cósmicos que ocurren en cualquier momento. Se ve esta señal de todos los gamas que se producen cada vez que el beam de protones le pega al target, y esta banana son los neutrones, ¿no? Según la energía que tiene el neutrón, cambia el tiempo. Entonces acá uno mide la energía del neutrón en este eje y la energía de ionización en este eje. ¿Está bien? Hay que hacer ese experimento con suficientes eventos de baja energía que te permitan hacer la medida. Bueno, nos tomó como 10 días correr, 24 horas por día. Juntamos 1 millón de gamas más neutrones. El rate de trigger en el detector de silicio es 4 Hz, o sea que nuestro rate en el detector de silicio es muy bajo. Y les muestro un poco cómo es el análisis. Bueno, ahora convertí esos gráficos de energía de recoil y tiempo en
en energía de, esos gráficos de energía de ionización y tiempo en energía de recoil y energía de ionización. Esto es lo que uno quiere medir, ¿no? Uno quiere saber para 10 kiloelectronvolt de energía de recoil, y acá veo que tengo 3 kiloelectronvolt de energía de ionización. Es la misma curva que estaba mostrando antes, ahora con los datos que tomamos nosotros. Hacemos bines y este es el resultado. Bueno, les había contado que había un modelo, ¿no es cierto? El modelo es esta curva punteada, punteada. Nuestros datos muestran que a energías bajas uno se desvía del modelo por más de un factor de 2 o cerca de un factor de 2. ¿Está bien? O sea que el modelo que hasta el año pasado la gente está usando para poner límites en detectores de silicio para baja energía de los recoil nucleares, incluso el que nosotros mismos usamos en nuestro resultado del 2012 estaba mal por un factor de 2, ¿no? Ahora, hay varias cosas acá, ¿no? Primero, bueno, como nuestro detector tiene nuestro target de silicio, tiene este detector de silicio de rayos X tiene un ruido mayor que el ruido del CCD, no nos permite llegar a las energías más bajas que queremos medir, ¿no? Eso lo tenemos que hacer de otra forma. Y no solamente eso, sino que por la calibración de ese detector, el ruido se hace cada vez más grande, la incerteza se hace cada vez más grande a medida que vamos a baja energía. Ahora, sin embargo, con esta primera medida, bueno, comprobamos que podemos coincidir con las medidas anteriores a energías altas, hasta la energía donde hay datos, somos más o menos consistentes, y después baja muy rápido, ¿no? Eso significa que todas las curvas que uno había calculado antes, ahora se corren para masas de materia oscura más altas. Los resultados que yo les mostré para DAMIC ya tenían esta corrección, ¿no? Pero los resultados que habíamos publicado en el 2012 estaban usando el modelo estándar de Linhart, y bueno, estaba obviamente equivocado. Entonces ahora, ¿cómo uno llega más abajo todavía en energías, ¿no? Hasta ahora sabemos que, bueno, la energía de ionización no es el modelo que hemos estado usando y que han estado usando tantos experimentos, es incorrecto. Eso es muy importante para justamente la región de energía que nos interesa a nosotros, para la materia oscura liviana, y cómo uno puede llegar a energías todavía más bajas. Entonces ahora hay que calibrar el resto de la curva, hay que calibrarlo con un CCD, ¿no? Porque esa es la única forma de asegurarse que llegamos a energía suficientemente baja. Bueno, resulta que hay una reacción de berilio gamma que produce neutrones. No sé si conocen esta notación, ¿no? Pero esto significa que si uno tiene un núcleo de berilio 9, le tira un gamma, sale un neutrón. ¿Está bien? Y esta, por propiedades nucleares, ¿no? El neutrón sale a 24 kiloelectronvolt. O sea que ahora uno puede generarse con esta fuente gamma neutrón, puede generarse un haz monoenergético de neutrones, que era un poco lo que les contaba antes, que era ideal como experimento, ¿no? Bueno, y uno puede, ¿no? Si hay algo que me faltó, me parece.
Pero si uno le tira neutrones de 24 kiloelectronvolts a un detector de silicio, lo que ve es un espectro de recoils que tiene un punto máximo cuando el neutrón sale directamente para atrás, ¿no? El neutrón pega y vuelve. O sea, cuando hay un valor máximo para el recoil, para el valor de la energía de retroceso del núcleo de silicio, dado por la energía del neutrón. Entonces uno puede buscar ese borde, ¿no? Ese borde de el máximo valor de retroceso. Bueno, la fuente la hicieron nuestros colaboradores de Chicago, ¿no? Entonces la fuente está hecha de una forma bien inteligente. Es una cápsula de berilio con una fuente de estroncio, no me acuerdo, SB, estroncio. Todo esto genera un montón de gamas, pegan al berilio, produce todos los neutrones monoenergéticos, ¿no? La fuente es 5 milicurie, ¿está bien? Y después uno puede agarrar esta misma geometría y reemplazar todo el berilio, ¿no? Reemplazarlo por aluminio, y en ese caso no produce los neutrones, pero tienen los mismos gamas. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es la prueba que vamos a hacer con uno de los detectores. Ya le mostré cómo eran los detectores que teníamos nosotros. Y estas son las mediciones, ¿no? Uno hace la medición con el aluminio, donde tiene los mismos gamas y no tiene los neutrones, y después reemplaza el aluminio por el berilio y tiene el exceso de la curva de neutrones. ¿Está bien? Entonces esa es la forma como ahora tenemos un espectro de muy baja energía de recoils nucleares producidos por neutrones de 24 kiloelectronvolts. Bueno, corrimos un montón de días, ¿no? Con y sin el berilio y en distintas configuraciones. Y usando una simulación, ¿no? El otro experimento de scattering tiene la gran ventaja que no depende fuertemente de una simulación, ¿no? Porque uno mide un ángulo, mide un tiempo y sabe la energía. En este caso, como no se miden los neutrones uno por uno, termina midiendo el espectro, tiene que hacer una simulación para comparar la simulación con el espectro que espera, comparar la medición con el espectro simulado. Y bueno, simulamos toda la geometría del detector, ¿no? Déjenme que les muestre un poquito de la simulación. Es muy importante entender el flujo de neutrones en este experimento porque, de nuevo, ¿no? De eso va a depender el espectro, y el espectro del flujo de neutrones es lo que vamos a usar para hacer la calibración. Entonces, lo que hicimos fue usar un detector de helio 3 para contar neutrones y ponerlo en muchos de los distintos lugares de nuestro experimento, ¿no? El experimento es, acá está el detector y acá está la fuente, y esto es todo plomo. Entonces pusimos detectores, pusimos el mismo detector en un montón de lugares distintos, medimos el flujo y usando nuestra simulación de toda la geometría tratamos de calcular cuál es el flujo de neutrones que se espera en cada lugar, ¿no? Y este resultado es bastante espectacular, ¿no?
no lo hice yo, así que no... es para nuestros colegas de DAMIC que lo hicieron. En cada posición medimos un flujo y predecimos un flujo, ¿no? Entonces los números son bien consistentes y nos dan confianza de que entendemos el flujo de neutrones que estamos produciendo. Y bueno, después queda comparar el flujo de neutrones producido con la simulación, y una buena forma de mirar eso bueno, no tengo un buen plot en la simulación. Acá está. Esta es una comparación de los datos con la simulación, ¿no? En las distintas configuraciones que probamos. Y bueno, basado en esto uno puede decir cuánto tengo que corregir la energía para ver lo que se mide, ¿no? Entonces hacemos esta calibración con la fuente de neutrones y confirmamos, ¿no? Estos son los puntos verdes acá, son los puntos que les había mostrado antes que existían hasta hace un par de años. Los puntos rojos con las barritas de error azul son los puntos que les mostré que hacíamos con el experimento de Ricoils en la Universidad de Notre Dame. Y estos nuevos datos dan esta curva para calibración. ¿Está bien? O sea que en realidad es bien distinto de lo que uno esperaba cuando se va a energías muy bajas, usar el modelo de Linhart que todo el mundo usaba, que es esta curva de arriba, no funciona, ¿no? Y probablemente esté más cerca a bajas energías de un modelo así. ¿Está bien? Pero lo bueno es que con esto cubrimos toda la región de interés para el experimento DAMIC. Es importante cuando ustedes vean un resultado de un experimento de materia oscura, sobre todo si el experimento de materia oscura apunta a masas de la partícula de materia oscura bajas, que tengan en cuenta este problema, ¿no? Que es hasta qué punto se conoce realmente la calibración de ese detector para neutrones a muy baja energía. Nosotros el problema que sigue es que ahora estamos bajando la energía. Esto llega a los 60 esta es la energía de recoil y esta es la energía de ionización, y esto es 100 electron volts, o sea que llega a los 60 electron volts que queríamos. Pero estamos desarrollando nuevos detectores que nos van a permitir bajar eso en un factor de 4 o 5, o sea que tenemos que hacer otro experimento de estos para empujar todavía más abajo este límite, ¿no? Porque quién sabe si esto sigue así o realmente se corta y no vamos a ver nada, ¿no? Entonces es importante a medida que los experimentos de materia oscura avanzan, que la comunidad en la comunidad los empecemos a forzar que presenten este tipo de calibraciones para demostrar cuánto se puede confiar en los límites que están produciendo, ¿no? Bueno, esa es una parte del problema de estos detectores. Y ahora les voy a contar otra complicación que viene en la próxima generación de los experimentos de materia oscura. Voy a ir acá de nuevo a ver si... Bueno, me faltó una figura acá. Esta figura. Este es un gráfico hecho por el grupo de CREST, ¿no es cierto? Este es uno de nuestros resultados viejos, ¿no?
que sufre del problema de calibración que les conté, ¿no? Pero bueno, lo que les quería mostrar es que hay un nivel, ¿no? Que llamamos el piso de neutrinos, donde el número de eventos que se espera de la interacción de los neutrinos con los detectores de materia oscura es comparable con los que se esperan para materia oscura de sección eficaz baja, ¿no? Entonces, a medida que estos experimentos mejoren, van a empezar a ver este límite de este background que viene del scattering coherente de neutrinos, ¿no? Entonces veamos qué es eso del scattering coherente de neutrinos. Un neutrino de baja energía interactúa en forma elástica con el núcleo y ve a todo el núcleo como una sola cosa, y tiene la coherencia de la interacción con el núcleo hace que la sección eficaz para este proceso de scattering elástico aumente como el número de nucleones al cuadrado, ¿no es cierto? Por eso se llama coherent neutrino scattering y tiene esa sección eficaz mucho más grande que otras interacciones con neutrinos. Bueno, esto se sabe hace mucho, ¿no? También hace 40 años, más de 40 años, se sabe que uno debería ver este tipo de efectos en detectores de neutrinos. Y un poco más, ¿no? 10 años después de la primera referencia a este proceso de coherent scattering, se empieza a predecir que esto se podría medir en un detector de neutrinos. No sé si tengo algunas cosas marcadas, sí. Esto funciona para neutrinos por abajo de 50 MeV, ¿no? ¿Sí? De neutrinos que tienen energías en el rango de megaelectronvolt. Y la sección eficaz aumenta un montón por este enhancement debido a la coherencia, ¿no? Y podría usarse como un observatorio de neutrinos. Esta es la idea, por lo menos en los 80. Y por algún lado dice que la energía de recoil que tiene que ser detectada es muy, muy chica, ¿no es cierto? Por abajo de los keV. Entonces eso es lo que uno necesita, un detector con umbral muy bajo que pueda mirar estas interacciones coherentes. Este es el mismo tipo de interacción que la materia oscura tiene con un núcleo de silicio, ¿no? O sea, la materia oscura también ve todo el núcleo en forma coherente y tiene el mismo tipo de interacción, ¿no? Bueno, entonces esto es importante, como les conté, es importante porque los procesos de la próxima generación de los experimentos de materia oscura va a ver esto como una limitación para mejorar sus límites, ¿no? Y incluso si veo algo no va a poder distinguir fácilmente si es un neutrino o no. Esto abre una ventana para física nueva en la región de muy baja energía en el sector de neutrinos. Podría permitir medir cosas anómalas, por ejemplo, medir el momento magnético anómalo en los neutrinos. No voy a entrar en esos detalles, pero hay algunos modelos de física que cambiarían el número de eventos que uno espera ver a energías muy bajas para estas interacciones de neutrinos. Y además hay una comunidad que está preocupada de monitorear reactores nucleares y tener un detector de neutrinos que pueda mirar los neutrinos que salen de un reactor, y como los neutrinos no se pueden frenar con nada, resulta una opción interesante. Bueno, le dije que no les iba a contar de los modelos, pero les voy a mostrar un solo gráfico
de un artículo de Ronnie Harnick, ¿no? Un colega de Fermilab, donde propone, ¿no?, un nuevo mediador para la interacción de neutrinos con el resto de las partículas y muestra los rates de eventos, ¿no?, que resultan de los experimentos de materia oscura actuales, y propone cómo esa física, que no está totalmente descartada, podría explicar algunos excesos a esas bajas energías. ¿Está bien? Entonces es un problema interesante, ¿no? Porque si alguien ve algo ahora en un experimento de materia oscura, lo podría asociar con neutrinos. Bueno, está bien, hay otras cosas, ¿no?, a bajas energías que pueden aumentar. Como les decía, hay una comunidad bien interesada en esto. Parte de esta gente leyó uno de nuestros artículos y propone un detector de 17 kilogramos con un threshold de 20 eV para monitorear reactores, ¿no? Cuando yo fui a hablar con ellos, le expliqué que eso era un poco... No, ahora estamos hablando de detectores de 100 gramos, pero le digo, bueno, un detector de 17 kilogramos... Ellos están pensando en cómo controlar reactores nucleares en la India, ¿no? Le digo, bueno, un detector de 17 kilogramos me costaría una fortuna, 5 años, ¿no?, 4 ingenieros... No, dice, no es nada eso para nosotros. Así, de todas formas, hay cierto interés en la aplicación tecnológica, ¿no? Eso es un buen ejemplo de algo que, si uno lo ve, por ahí tiene alguna aplicación que ayuda a alguien más que los que queremos entender la materia oscura, ¿no? Además, hay otro aspecto interesante de esto, que es que mirar neutrinos, poder detectar neutrinos de muy baja energía, permitiría en principio hacer un experimento de oscilación de neutrinos en unos pocos metros, ¿no? Entonces, las oscilaciones de neutrinos tienen son un seno con la masa de los neutrinos de esta manera. Entonces, si uno puede ver que si la energía de los neutrinos de un MeV, entonces puede hacer un experimento en el orden, un experimento de oscilación de aproximadamente 1 metro. O sea, un experimento de oscilación de neutrinos para neutrinos estériles de muy baja, de un baseline muy corto, ¿no?, donde se puede controlar todo mucho mejor. Hay un experimento propuesto que se llama Ricochet, que es usar detectores coherentes de neutrinos, un arreglo de detectores coherentes de neutrinos del tamaño de esta mesa, y una fuente monoenergética de neutrinos que se mueve con una barrita para poder hacer este experimento de oscilación en un laboratorio, ¿no? Bueno, estamos un poco lejos de eso porque hay que ver primero, hay que tener el detector que permita ver los neutrinos, el scattering coherente, pero es interesante, ¿no? Es una fuente radiactiva, ¿no? Es un isótopo radiactivo que genera neutrinos monoenergéticos. No me acuerdo, hay 2, tiene una vida corta muy baja y casi te diría que para producir ese isótopo tenés que irradiar un par de personas y matarlas, ¿no? O sea, es bien complicado producirlo. O sea que es un experimento donde la fuente es una complicación, pero existe un isótopo que produce ese. Bueno, hay dos formas de acceder al scattering coherente de neutrinos. Bueno, me imagino que habrá más. Hay 2 que la comunidad está empujando en este minuto. Una son los reactores, mirar
¿no? Esta es la energía, no sé si llegan a ver en los números, pero estos son 3, 4, 5, 6, 7 y 8 megaelectronvolt, y este es el espectro de energía de neutrinos que salen de un reactor. Y después se puede uno agarrar un beam de piones, un haz de piones, hacerlo decaer, y ahí también salen neutrinos con energías mucho más altas, con energías que llegan a 30, 40 megaelectronvolt. Y entonces todos estos son neutrinos que en principio van a interactuar con scattering coherente, porque están todos por abajo de 50 MeV. Y hay una diferencia entre las dos, ¿no? Estos son neutrinos de alta energía, entonces producen recoils nucleares de mucha energía, y el detector que se necesita para mirarlo no necesita tener un umbral tan bajo. Estos, los flujos son mucho más grandes en este caso, ¿no? El número de neutrinos que se genera es mucho más grande, pero los neutrinos tienen menos energía, o sea que se necesita un detector cerca de un reactor nuclear con un umbral muy bajo. ¿Está bien? Bueno, el monstruo acá es el experimento que se llama Coherent. Es una colaboración que está basada en Spallation Neutron Source en Oak Ridge, que va a usar toda la tecnología posible para tratar de detectar esto en los neutrinos que vienen de los piones que decaen en reposo, ¿no? Entonces ayer creo hablamos de detectores de argón de xenón líquido, va a usar detectores de xenón líquido, va a usar detectores de germanio, va a usar detectores de cristales centelladores, todo, ¿no? Para ver el scattering coherente. Ahora, este programa seguramente va a tener éxito, ¿no? Es un programa a largo plazo, donde están abarcando todas las tecnologías y tienen neutrinos de alta energía, o sea, neutrinos de 40 MeV que producen señales grandes en los detectores. Y en el largo plazo esto va a funcionar, ¿está bien? Pero estos neutrinos de alta energía no tienen los recoils de baja energía que nosotros queremos ver en los experimentos de materia oscura y donde toda la física nueva puede estar, ¿no? O sea que este esfuerzo, en mi opinión, va a detectar el scattering coherente de neutrinos y va a ser un primer paso hacia las bajas energías, que es lo que uno realmente quiere ver para buscar la física nueva y para entender posibles backgrounds en experimentos de materia oscura. Bueno, entonces nosotros tenemos una colaboración donde participa un grupo de México, de la UNAM, para hacer un experimento de neutrinos en un reactor, y les voy a contar un poquito cómo es eso. Bueno, ¿cómo uno tiene que hacer este experimento? Agarrar una fuente de neutrinos grande, un reactor, un detector que puede mirar recoils de muy baja energía, ¿no? Un detector como el que usamos en DAMIC, en el experimento de materia oscura que les estuve contando, y esperar esencialmente para ver la señal, ¿no? Esto ya les conté. Esta es otra foto de los detectores que estamos usando. Es un detector de, en este caso, 8 millones de píxeles con lectura en estos dos amplificadores, y es el mismo detector que usamos para DAMIC, ¿no? Y esto ya les mostré ayer. Acá hay una parte que me salteé ayer, que por ahí va a ser importante para entender este detector. El detector es un montón de píxeles de silicio, ¿no? Como están dibujados acá, como mirado de costado, ¿no? Acá están todos los electrodos y esta es la parte de atrás del detector. Entonces, cuando se produce una ionización en algún lugar del detector, esa ionización tiene que viajar
hasta donde están los electrodos, en la parte de arriba de estos dibujos. Entonces, si la ionización se produce en el borde superior del detector, entonces la carga tiene que viajar poquito y se dispersa poco durante ese viaje. Entonces produce un hit pequeño. ¿Está bien? Si se produce en la parte de atrás del detector, en la parte de abajo de esta figura, entonces la carga tiene que viajar un montón y se desparrama mucho y queda desparramada entre varios píxeles. Bueno, la verdad es que la carga se desparrama, en el peor de los casos, en 2 píxeles, ¿no? Tiene un sigma de medio píxel. Y bueno, y en el lugar entre medio, por supuesto es algo medio, ¿no? Pero lo que me permite esto es eliminar eventos que se producen en la superficie del detector, ¿no? Los eventos que son muy chiquitos en mi imagen o los que son muy grandes, los puedo eliminar y concentrarme con la parte interior del detector. Eso es importante porque si yo tengo un background, ¿no? Una contaminación que me produce rayos X, que van a ser eventos de baja energía, que se van a parecer mucho a recoils producidos por neutrinos, esos eventos van a estar todos en la superficie, porque los rayos X no penetran más de unos pocos micrones en el silicio, y esto tiene 675 micrones de espesor. Entonces tengo un detector que es muy pequeño, pero es self-shielding, ¿no? Tiene una región del detector que uno puede identificar como eventos que no son los que a uno le interesan. Bueno, y esto lo hemos medido un montón, ¿no? Y acá hay, por ejemplo, un track de un muón, donde se ve cómo el espesor de este track del muón, o por ahí en la próxima, cómo el espesor de este track del muón cambia a medida que el muón va de la parte de arriba del detector a la parte de abajo, y se puede hacer un modelo de difusión del detector muy bien. Esto es importante porque en el experimento que le voy a mostrar en el reactor no tenemos el lujo de instalarnos 2000 metros bajo la tierra, tenemos que ponerlo ahí al lado del reactor con un shield que es mucho más modesto. Entonces tenemos un background mucho más alto y estas herramientas para suprimir parte de ese background son importantes. Bueno, el reactor que usamos es el reactor nuclear de Angra, ¿no? Que tiene 4 gigawatts térmicos, es este reactor de acá. Nuestros colaboradores de Brasil tenían un lugar para hacer experimentos al lado del reactor y nos instalamos ahí. Estamos a 30 metros, este es el reactor Angra 2, estamos a 30 metros del núcleo del reactor, ¿no? Este es el reactor Angra 1, está mucho más lejos, como el flujo baja como 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿no? por la superficie. No vemos casi este reactor Angra 1, entonces vemos solamente el reactor Angra 2. El número de neutrinos que se espera es muy grande, ¿no? El número de neutrinos es 1,21 por 10 a la 20 neutrinos por segundo producidos en el reactor y 7,8 por 10 a la 12 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo en donde estamos parados nosotros. Es un montón de neutrinos, también de baja energía, pero son un montón. Estamos instalados en un container, ¿no? La Agencia Internacional de Energía Atómica propuso o llamó a la comunidad a desarrollar técnicas para monitorear reactores que se puedan instalar en un container al lado del reactor, así como es. Entonces, por eso el grupo brasilero había instalado ese container y nosotros empezamos el proyecto ahí. Bueno. Los números de eventos que se esperan, tenemos este artículo, ¿no? Sobre nuestro experimento, sobre la propuesta de nuestro experimento, calcula el número de eventos que uno puede esperar. Los eventos que se esperan son unos pocos eventos por día con 50 gramos de detector y el background es
más alto que eso, ¿no? El background es 4 veces, 5 veces más alto que eso. Sin embargo, ¿no? Si uno puede hacer una corrida con el reactor prendido y el reactor apagado, puede comparar las dos mediciones y poner y hacer una medición con significancia. Bueno, lo instalamos en el 2014, empezamos a tomar datos en el 2015 y terminamos la primera corrida. A saltearme. Esto es cómo se ve el experimento. Es un poco parecido al experimento, muy parecido al experimento DAMIC, ¿no? La parte interior es exactamente igual, lo que cambia es la forma como construimos el shield, ¿no? Y acá el shield, lo blanco es polietileno y estos de color verde, azul y morado, celeste, son plomo. Entonces uno lo que quiere hacer en este caso es poner plomo, pero si pone mucho plomo llegan los muones y producen neutrones en el plomo, entonces hay que poner adentro del plomo polietileno para frenar esos neutrones. ¿Está bien? Entonces lo ideal sería poner el plomo afuera, el polietileno adentro, pero entonces tiene que poner un montón de plomo y sale muy caro. Entonces hicimos algo entre medio, ¿no? Un poco de polietileno afuera, un poco de polietileno adentro del plomo. Ok, y lo instalamos en Brasil, de nuevo con el apoyo de nuestros colaboradores mexicanos. El detector es un arreglo parecido al de DAMIC. Bueno, se me está haciendo un poquito tarde. Tomamos datos con distintas configuraciones del shield. Este detector está sobre la superficie, ¿no? Entonces la componente de muones es muy grande. Esto se ve como función de energía, el rate de eventos, y uno puede ver la componente de muones, que es este BAM de acá. Puede ver también rayos X, que son producidos por fluorescencia, ¿no? Cuando los gamma le pegan a todos los materiales que están al lado de nuestro detector, se producen los rayos X característicos de esos materiales. En particular, estos son los rayos X del cobre de nuestro detector. Y bueno, conseguimos armar un shield que reduce el background en un poco más de un factor de 10. Una cosa que les quería mostrar es que tenemos que demostrar la estabilidad del detector, ¿no? Entonces tomamos datos con el reactor prendido y el reactor apagado. Acá está, reactor prendido y reactor apagado. Y monitoreamos este pico de 8 kiloelectronvolts. Este pico de 8 kiloelectronvolts es fluorescencia del cobre producida por rayos gamas en la radiación de fondo del experimento. Entonces, lo que queremos ver es que nosotros no esperamos que la radiación gamma dependa de si el reactor está prendido o apagado, ¿no? Porque estamos afuera de todo el shield del reactor, lo único que esperamos ver son neutrinos. Y bueno, eso confirmamos, ¿no? Con el reactor prendido o apagado vemos exactamente el mismo rate, o parecido, el mismo rate de gamas, ¿no? El mismo rate de rayos X producidos por los gamas, lo que significa que tenemos un experimento estable al punto de poder hacer esta medida de comparar a muy bajas energías lo que pasa con el reactor prendido y apagado. Bueno, hacemos lo mismo para los muones, por supuesto. Tenemos que hacer este corte, ¿no? Porque hay un montón de rayos X, entonces uno tiene que mirar el tamaño del hit. Esto es de 0 a 1 en píxeles. Este es el sigma, y hacer un corte para hits muy bajos, eliminar los hits que son muy chiquitos y eliminar los que son muy altos. Nos quedamos más o menos con 30% del detector para hacer el experimento, y con eso, bueno, calculamos una eficiencia, comparamos datos con el reactor prendido y el reactor apagado. Los reactores nucleares los tienen que apagar una vez por año, más o menos por un mes, para cambiar la barra de combustible. Entonces, todos los años tenemos un mes cuando el reactor está apagado. Esta es la potencia del reactor.
tuvimos algunos problemas cuando se apagó el reactor. Habíamos trabajado, ¿no?, varios meses para tener un detector funcionando y esperando que todo esté listo para cuando se apague el reactor. Resulta que cuando se apaga el reactor en una planta nuclear, llegan cientos de personas a trabajar, cada uno instala su propio equipo y hay un montón de electrónica nueva, un montón de máquinas para soldar, y nuestro container, que estaba solo en la foto que ven ustedes, pasó a ser parte de un set de 100 containers, ¿no?, de toda la gente que viene de afuera a trabajar en el reactor por esa semana. Y, bueno, la historia corta, el detector no andaba ni para atrás, ¿no? El ruido era tremendo y no podíamos hacer ninguna medida. Tuvimos que ir y entender cuál era el problema con las tierras y aislar el detector de todo el resto de la gente que estaba trabajando, y eso nos tomó más o menos la mitad del shutdown. Así que tenemos solamente 15 días de reactor apagado, pero fueron suficientes para entender cómo hacer la comparación y cómo mirar. Bueno, esto es el espectro de eventos que vimos. Acá se ve lo que vemos con el reactor prendido en azul, con el reactor apagado, la diferencia, y puse la línea del modelo estándar multiplicado por 100. Entonces, bueno, obviamente estamos muy lejos de ver el modelo estándar. Sin embargo, tenemos una estrategia, esto es con 15 días y un solo detector, ¿no? Y ahora les voy a contar lo que estamos haciendo el año que viene. Pero este es el tipo de análisis que queremos hacer para detectar la señal coherente de neutrinos desde el reactor. Otro punto importante que no hemos... Este artículo con este resultado lo publicamos hace un mes más o menos, pero hay una parte que no hemos hecho todavía, que es hacer una interpretación de estos resultados para eliminar esos modelos exóticos que les contaba antes, que tienen hasta 3 o 4 órdenes de magnitud por arriba del modelo estándar en el número de neutrinos que uno espera, ¿no?, a muy bajas energías. Así que eso es algo que todavía tenemos que hacer. Bueno, como les decía, en forma preliminar estamos empezando a descartar algunos de esos modelos, pero no quiero pasar mucho tiempo en eso. Y ahora estamos trabajando con... estamos preparando... Bueno, esos resultados que obtuvimos hace un mes nos sirvieron para pedir financiación para construir la nueva versión de este experimento, que va a ser 100 veces más grande. O sea, toda la parte de cobre y la parte de criogenia se mantiene igual, pero ponemos 100 veces más masa de detectores, ¿no? Pasamos de un gramo de CCDs a 100 gramos de CCDs. Y bueno, después de otra mejora, realmente vamos a estar en condiciones el año que viene de empezar a mirar en la región donde el Standard Model predice una señal. Bueno, y para terminar, lo voy a dejar con esta película, ¿no?, de los eventos. Estos son datos reales de nuestro detector en Brasil, ¿no? Son 18 horas de exposición. 18 horas de exposición del detector en Brasil y 40 días de exposición del detector en SNOWLAB, ¿no?, el mismo detector. Este está a 2000 metros bajo la Tierra. Y bueno, se pueden divertir tratando de identificar los neutrinos y las partículas de materia oscura que están pegando ahí. Bueno, listo, gracias. Tenemos mucho tiempo para preguntas. ¿No hay planes para usar estos detectores en experimentos de decaimiento beta para poder encontrar la cola del espectro de energía del...? Sí, lo hemos pensado. En general esa cola
uno la tiene que mirar. Me imagino que te referís a neutrino-less double beta decay, ¿no? También, sí, pero se podría medir la masa viendo el final del espectro de energía. Sí, tendría que ser decaimiento beta de baja energía, ¿no? Para no saturar el detector. Pero sí, la resolución de energía es suficientemente buena. Para lo que yo estuve pensando en algún momento es los neutrinos double beta decay, ¿no? Pero en ese caso, en general, hay que irse a energías más altas, ¿no? Para ver ese pico. Y para eso estos detectores no funcionarían muy bien, pero por ahí, para las ideas que estás diciendo, sí valdría la pena charlar un rato. Es una pregunta de ignorancia, pero precisamente la parte que mencionabas de empezar a medir la dispersión coherente, mencionabas mucho, hacías mucho énfasis en que eso va a ser un ruido porque esencialmente se confunde con lo que tú esperarías medir para una partícula de materia oscura. Pero yo la idea que tengo es que, bueno, ustedes van a poner sus límites o van a encontrar algo, pero eso les va a decir la masa de la partícula de materia oscura. Entonces me quedé pensando, es que cuando empecemos a confundir, dije, bueno, entonces si confundes, vas a poder conocer la masa de eso que confundes. Y estoy hablando de la masa de los neutrinos. Bueno, va a ser difícil medir la masa con los experimentos que estamos haciendo ahora y la próxima generación de experimentos de materia oscura. Va a ser difícil determinar la masa de la partícula de materia oscura con bajo error, ¿no? Los contornos que uno va a producir con una observación van a ser del tipo de los contornos que se vieron antes, ¿no? A ver si demuestro. Van a ser un tipo, cosas de este tipo, ¿no? No tenemos acceso con la resolución de energía de estos detectores a medir un espectro de scattering coherente de neutrinos que nos permita medir la masa, ¿no? Porque en ese caso la masa de los neutrinos es tanto más chica que no la vamos a poder ver a partir del scattering coherente. O sea que sí, uno podría tener cierta idea de la masa de los WIMPs, pero siendo tanto más baja la masa de los neutrinos, el scattering coherente no es una buena manera de llegar a la masa. No, porque estamos hablando de neutrinos donde las energías relevantes son MeV, ¿no? Y la masa del neutrino es tanto más baja que no va a tener una parte importante en el espectro. Sí, pues bueno, quizá respecto a esta cuestión de la masa de los neutrinos, aunque el límite actual de la desintegración del tritio es como 2 electronvoltios, o sea, si uno sabe que va a tener que ser al menos un factor 10 más bajo, pues, o sea, sí es como ciencia ficción, ¿no? Llegar ciencia ficción con eso, sí. Y luego la duda es, o sea, cuando queremos comparar estas secciones eficaces de dispersión coherente neutrino-núcleo al modelo estándar, o sea, claro, la escala es logarítmica, entonces, o sea, ¿qué error de verdad tenemos que tener en la medida para luego descartar que es otra cosa? Bueno, es una buena pregunta para lo cual no tengo una buena respuesta, pero digamos,
estos ejemplos de modelos no estándar, ¿no? son medio extremos, ¿no? En el sentido de que dan variaciones muy grandes en la sección eficaz. Yo no sé, en realidad, cuando nosotros pongamos un límite como este, no sé cuánto error vamos a tener en la predicción del modelo estándar por cosas como factores de forma, nucleares y cosas así. Y ahí se va a empezar a mezclar, ¿no? Cuando este plot no sea más logarítmico, estoy de acuerdo, el problema va a ser un poco más complicado, ¿no? Y no sabría decirte ahora cuáles son las limitaciones que nos van a... si solamente nos concentramos en el proceso del modelo estándar, cuál es el error de un factor de unos pocos que uno puede tener acá debido a cosas como el factor de forma nuclear, ¿no? Y cosas por el estilo. No sé cuánto es. El error en estas curvas por el factor de forma nuclear es 20%, una cosa así. Me imagino que va a ser similar, pero habría que mirarlo con detalle. Y si puedo preguntar otra cosa, y si quisiéramos verlo en la otra parte, en la parte con neutrinos atmosféricos y de supernova, que aún bajan más las secciones eficaces, ¿ahí va a haber manera de medir pronto, digamos, lo que esperemos del modelo estándar o no? Yo creo que acá va a ser más fácil que el experimento del Spallation Neutron Source nos dé una medida de lo que uno espera del modelo estándar, ¿no? Porque son recoils de energía más altas y eso sí van a estar accesibles de la colaboración coherent, ¿no? O sea que ahí vamos a tener un control bastante mejor de la parte de la sección eficaz de los neutrinos. Me imagino que ahí el problema va a ser las incertezas en el flujo realmente atmosférico y de neutrinos difusos de supernovas, ¿no? Me parece que ahí no va a ser el problema de la sección eficaz. ¿Alguien más? ¿Listo? Esto ya no son preguntas de física, son preguntas más de cuestiones terrenales. ¿Cuánto va a costar el de 100 gramos? El detector de 100 gramos cuesta más o menos $400.000. Todo, ¿no? Todo, incluyendo los sensores. Los sensores, cada 200 gramos de CCD son $120.000 en sensores solamente. Y después el resto de la infraestructura, el shield. Claro, por eso cuando la gente que está tratando de monitorear un reactor nuclear le cuento los precios, me dice, bueno, no me interesa ese problema, ¿no? Es poca plata para ellos. Pero yo creo que hay que hacerlo por paso, ¿no? Me parece que sería un error en este minuto tratar de hacer un detector de 10 kilogramos de CCD, porque hay muchas cosas que todavía no entendemos los detectores más chicos. Bueno, esa era una pregunta. La otra pregunta que tengo es, ya mencionabas mucho la parte de la gente que está trabajando, ¿no? Alexis y demás en estos proyectos, pero digo, si Sinvestat, por ejemplo, estuviera interesado en entrar a este tipo de cosas, una de las cosas, ya lo hemos platicado, es ¿cuántas publicaciones salen de esto? No es, académicamente todos entendemos que ese no es el problema. No. Por ejemplo, bueno, en CONI corrió un año y tenemos una publicación, y DAMIC tuvo también una publicación el año pasado. Sí, no son máquinas de producir papers. Tú dices que corrió, pero ¿cuánto tardó en...? Desde que empezamos. Sí, o sea, digo... Bueno, tenemos 2 papers.
Sí. Uno que fue la propuesta, un PRD de la propuesta, y uno que sacamos ahora con los resultados. En 3 años, dos artículos. Sí, no es un... Hacer una cosa así no te pone en una carrera de producir papers, ¿no? Ahora, la forma como yo lo veo, y por suerte, es la forma como se evalúan a los científicos donde yo trabajo, ¿no? Si yo publico un paper cada 5 años y en uno descubro la materia oscura y en otro miro el scattering coherente de neutrino, nadie se va a quejar. Nadie te va a pedir otro paper en 20 años. Eso es. Entonces, no es una buena... no es una máquina de producir papers como por ahí otros experimentos. Por ejemplo, yo trabajo en algunos experimentos de astrofísica donde tenemos cientos de personas analizando datos y siempre se puede hacer una variación del análisis y producir un paper nuevo, ¿no? Y eso funciona así todo el tiempo y es bueno que se haga, ¿no? Cuando alguien quiere hacer un experimento desde cero, hay que hacer una inversión un poco más grande hasta empezar a producir resultados que se puedan publicar, ¿no? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Y si no... Digo, de aquí a que vuelva Juan para acá está canijo. Bueno, ya de manera general, o sea, es la parte de materia oscura. Es un problema, digamos, que se está atacando por varios lados, ya los mencionabas. Sin embargo, hasta ahorita la única evidencia que tenemos es gravitacional, ¿no? O sea, sí. No hay más evidencia que esa Bueno, hay alguna gente que te podría discutir que hay cierta evidencia de decaimiento de materia oscura en el halo galáctico, ¿no? de nuestra galaxia. Y hay un exceso de radiación gamma que si uno mira el panqueque, ¿no? de nuestra galaxia y se desvía un poquito del eje, entonces empieza a haber un exceso de una radiación gamma que parece consistente con aniquilación de una partícula, porque no va como la densidad, sino que va como la densidad al cuadrado del flujo. Entonces aparece como una posible evidencia de materia oscura, de observación de materia oscura por aniquilación en el halo galáctico. Supongo que puede encontrar un montón de gente muy buena, ¿no? que trabaja en ese tema, que te va a decir que está convencida que es cierto, y un montón de gente muy buena que trabaja en ese tema que te va a decir que no, porque hay muchos problemas astrofísicos que pueden replicar eso. O sea que esencialmente es cierto que la única evidencia fuerte que tenemos es gravitacional. Mi pregunta iba en el sentido de si las masas, todo esto estamos hablando hasta unos cuantos megaelectronvolts, pero si las masas son todavía más bajas, como por ahí algunos colegas defienden que debería ser, se ve difícil, ¿no? el panorama, ¿no? como para que en los próximos años estemos no cantando victoria, pero sí diciendo que entendemos un poquito más ese problema como es la materia oscura, ¿no? Sí, yo creo que si las masas son mucho más bajas, las estrategias para la búsqueda de materia oscura son otras, ¿no?